La enorme sala de reuniones del Consejo Galáctico estaba llena de extraños sonidos y olores de docenas de diferentes. Jake Morrison, especie alienígena, se sentó a la mesa humana con las manos agarrando el borde, tan apretados que sus nudillos estaban blancos a su lado, la doctora. Lisa Carter la miró a través de ella. Documentos nuevamente verificando los números sobre colonias humanas, se sentó el almirante Ben Hughes, directamente en su silla, pero Jake podía ver la ira en los ojos del viejo soldado. El gran alienígena azul de Zephyr estaba hablando. De nuevo, su piel cambió de color mientras hablaba parpadeando en rojo cuando se enojó. Se quejaba de que los humanos volvían a decir que eran demasiado violentos y querían demasiado espacio. Jake había escuchado lo mismo. Habla 100 veces antes de que los humanos continuaran mostrando un comportamiento peligroso. Cyprian dijo que su voz hacía un zumbido extraño. Construyen armas demasiado rápido, tienen demasiados hijos ellos. Quiere apoderarse de demasiados planetas. Jake quería ponerse de pie y gritar, pero se quedó en su asiento. Había sido de la Tierra. Embajador durante 5 años y todos los días eran iguales a los extraterrestres. Reúnase y hable sobre cuán peligrosos eran los humanos. Harían nuevas reglas para detener. Humanos de crecer actuarían como si les estuvieran haciendo un favor a todos. La peor parte fue el límite de planeta cada. Otras especies de la galaxia podían tomar tantos mundos nuevos como quisieran. Los corellanos parecidos a peces habían capturado 12 nuevos planetas el año pasado. La gente pájaro de Reels había llevado 8. Pero los humanos. A los humanos se les permitieron exactamente 2 colonias nuevas por año, solo 2 que propusimos. Nuevos controles de población dijeron que el alienígena alto y delgado de Alire sus tentáculos. Se movió mientras hablaba y sus grandes ojos negros miran fijamente a la mesa humana. Los humanos se reproducen demasiado rápido, debemos limitar cómo. Muchos hijos que pueden tener. Eso fue todo. Jake sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Había escuchado a estos alienígenas insultar a su especie durante años. Los había visto regalar los mejores planetas. A todos, excepto los humanos. Les había sonreído y asintió mientras trataban a su gente como animales peligrosos que necesitaban ser mantenida en jaulas. Lisa lo agarró del brazo cuando comenzó a ponerse de pie. Jake, no. Ella susurró. Necesitamos mantener la calma. Pero Jake ya estaba de pie enorme. La habitación se quedó en silencio. Todos esos ojos alienígenas se volvieron para mirarlo. Algunas de las criaturas hicieron sonidos nerviosos. La piel de Sapirian brillaba de un amarillo brillante que Jake sabía que significaba sorpresa. No. Jake dijo que su voz no era fuerte, pero se extendió por toda la habitación, no más. Tomó su dispositivo de comunicación y presionó el botón que lo conectaría a la Tierra a los otros humanos. La mesa parecía confusa, pero el almirante Hughes comenzó a sonreír. Comando terrestre. Este es el embajador Morrison. Jake dijo en el dispositivo que todos los alienígenas en la habitación. Necesito que envíes órdenes de retirada ahora mismo. Cada diplomático humano, cada trabajador comercial, cada oficial militar que trabaja con gobiernos extranjeros. Tráelos a todos a casa. Los tentáculos de Deltarian comenzaron a moverse más rápido. Embajador Morrison, ¿qué estás haciendo? Jake lo ignoró. Él todavía estaba hablando con la Tierra. Diles que en paz en todo lo que estamos dejando todos los programas conjuntos. Estamos cancelando todos los acuerdos comerciales que estamos retirándonos de todos los acuerdos de defensa que hemos hecho con el Consejo Galáctico. Ahora los extraterrestres estaban haciendo todo tipo de ruidos. El Zefriano parpadeaba rojo y amarillo tan rápido que dolía mirarlo. El delegado corellano hacía chasquidos con sus garras. Incluso los nexarianos, generalmente tranquilos, chillaban el uno al otro en su lenguaje de insectos. Jake recogió sus papeles y comenzó a caminar hacia la salida. Lisa y Admiral Hughes lo siguió mientras caminaban. Jake podía escuchar a los extraterrestres detrás de él recibiendo más fuerte y con más pánico. No puedes simplemente irte, llamó el orador de Alarán. Tenemos acuerdos, tenemos contratos. Jake se detuvo en las puertas grandes y se volvió. Alrededor de cada alienígena en la habitación lo miraba fijamente. Algunos parecían enojados, otros parecían asustados. Todos parecían conmocionados. Durante 50 años, Jake dijo, hemos tratado de sean buenos miembros de su pequeño club, hemos seguido sus reglas, hemos aceptado sus límites, le hemos permitido inspeccionar nuestro planetas y contar a nuestra gente como si fuéramos ganado. Te hemos escuchado sermonearnos sobre lo peligrosos que somos mientras ayudarte a pelear tus guerras y resolver tus problemas. Miró alrededor de la habitación.
encontrándose con tantos ojos alienígenas como pudo, pero estamos cansados de que nos traten como niños, estamos cansados de ser los únicos. Especie que tiene que pedir permiso para todo, estamos cansados de que actúes como si nos estuvieras haciendo un favor a permitirnos. Nosotros existimos, el Ceprian levantó su piel ahora un color rojo intenso, estás haciendo un terrible error, los humanos necesitan el consejo, no puedes sobrevivir, solo Hake se rió. Pero no fue un sonido feliz, crees que te necesitamos, déjame decirte algo, hemos estado manteniendo a salvo esta galaxia. Mientras te sientas aquí y discutes sobre el papeleo, hemos estado resolviendo problemas que ni siquiera puedes entender. Hemos estado compartiendo nuestra tecnología y nuestro conocimiento y que obtenemos a cambio reglas y restricciones y conferencias sobre cómo. No somos lo suficientemente buenos. El almirante Hughes dio un paso al frente. Señor Comando Terrestre, confirma que se están enviando todas las órdenes de retiro de mercado. Nuestra gente estará en casa dentro de una semana. El bueno de Hake dijo que miró hacia atrás. En los extraterrestres, ¿quieres ver qué sucede cuando los humanos dejan de pedir permiso? ¿Quieres ver qué es esto? Galaxy, parece que si nosotros sosteniendo tus manos estás a punto de descubrir el delegado corellano levantó una de sus garras, pero nuestros acuerdos comerciales. Canler Hake dijo simplemente que nuestros tratados de defensa en Exarion, trató de decir nulo. Dijo el almirante Hughes que los programas médicos susurran al alarión sobre dicho Dr. Carter. Hablando por primera vez, todo en cada programa en el que te ayudamos y no obtuvimos nada más que quejas a cambio. Hake comenzó a caminar hacia la puerta de nuevo cuando llegó. Se volvió una vez más, pasaste 50 años contando. Nosotros éramos demasiado agresivos, demasiado violentos, demasiado peligrosos. Bueno, felicitaciones ahora. Tienes la oportunidad de descubrir cómo se ve la galaxia cuando la especie peligrosa, violenta, más agresiva decide que eres. Ya no vale la pena protegerlos. La puerta se cerró detrás de ellos con un suave silbido. En el pasillo, Hake pudo escuchar a los alienígenas adentro comenzando a discutir en voz alta entre ellos. Sus voces se elevaron, y más asustados cuando se dieron cuenta de lo que acababa de suceder. Lisa miró a Hake con preocupación en los ojos. Sobre esto Hake asintió. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Creo que no pueden vivir sin nosotros. Vamos a verlos intentarlo. Mientras caminaban hacia su barco que el almirante Hughes ya estaba haciendo llamadas a la flota humana, todas las naves, este es el almirante Hughes, nos vamos a casa y a partir de ahora protegemos el espacio humano, solo deja que el ayuntamiento se cuide solo. Detrás de ellos, el sonido del pánico alienígena se hizo más fuerte. La reunión de emergencia el Consejo Galáctico comenzó solo 6 horas después de que los humanos abandonaran al presidente del Consejo, Saxarov de Alire Prime. Nunca había visto nada como esto en sus 300 años de vida. La enorme sala de reuniones era llenos de pánico. Los extraterrestres hablaban en voz alta en docenas de idiomas diferentes. Algunos hacían llamadas de socorro a sus planetas de origen, otros intentaban averiguar qué acababa de suceder. Los humanos no acababan de abandonar la reunión. Habían cerrado todo, todos los acuerdos comerciales, todos los acuerdos de defensa, todos los programa de investigación. Cada intercambio médico en 6 horas había puesto fin a 50 años de cooperación. Como si no significara nada, la capitana Lucy Thompson estaba dejando muy clara la nueva política humana de su barco, los E.U. El Endeavour patrullaba cerca de la colonia humana de New Denver cuando un barco comercial corellano se acercó al pez. Los extraterrestres habían estado comerciando con humanos durante 20 años. Venían a New Denver cada mes para comprar metales raros que solo los humanos sabían explotar adecuadamente. Este es el buque comercial corellano Blue Current. Solicitando permiso de atraque estándar, el capitán alienígena dijo por radio: nosotros han programado la recogida de la entrega. La respuesta del capitán Thompson fue fría y simple. Este es el espacio humano. Ahora no eres bienvenido aquí. Date la vuelta y vete de inmediato o te obligaremos a hacerlo. Deja que el capitán corellano sonara confundido. Capitán Thompson, esto es. Capitán Beltar, somos amigos desde hace años. Tenemos contratos para tierras raras, envíos. Nuestra gente necesita estos materiales. Todos los contratos se cancelan. El capitán Thompson respondió que todos los acuerdos anteriores son nulos. Busca a alguien más para que te suministre tus materiales. La nave corellana. Se sentaron en el espacio durante casi 1 hora enviando mensaje tras mensaje que se ofrecieron a paguen el doble del precio normal. Rogaron, recordaron a los humanos de todo el veces que los corellanos habían ayudado a comerciantes humanos en el pasado. La respuesta del capitán Thompson nunca cambió. Vete ahora o sé
Eliminado finalmente la corriente azul, se dio la vuelta y se fue volando. El capitán Beltar envió un último mensaje cuando su barco partió. Esta es una locura por la que hemos sido aliados. Décadas nunca fuimos aliados. El capitán Thompson dijo que solo éramos útiles para ti. Ahora descubra cuán útiles son otras especies. La misma escena estaba sucediendo a todas. A través del espacio humano, naves comerciales que han estado llegando a mundos humanos durante años. A los diplomáticos alienígenas que intentaban comunicarse con funcionarios humanos se les dijo que no se programarían reuniones. Los científicos investigadores que trabajaban en proyectos conjuntos con humanos descubrieron que se les cortaba el acceso y se borraban sus datos de los humanos. La presidenta de computadoras en la Tierra, Ellen Davis, estaba recibiendo solicitudes de comunicación de líderes alienígenas cada pocos minutos. Su dispositivo de comunicación no había dejado de sonar desde que ocurrió la salida. El embajador nexariano prácticamente lloraba mientras rogaba por una reunión. Los alienígenas parecidos a insectos habían construido todo su sistema agrícola en torno a fertilizantes artificiales y máquinas agrícolas sin suministros humanos. Sus mundos agrícolas dejaría de producir alimentos en cuestión de meses. El secretario de Estado Richard Cole entregó la respuesta del presidente a todos los embajadores extranjeros. Su mensaje fue el mismo para todos los Estados Unidos. De la Tierra ya no está en el negocio de apoyar a quienes no nos apoyan. Todos los programas de ayuda han terminado. Todo el comercio se cancelan los acuerdos. Se termina toda la cooperación que hizo el embajador Nexian. Chasquidos de angustia, pero nuestra gente morirá de hambre. No podemos cultivar alimentos sin fertilizantes humanos. No sabemos cómo hacer que la granja y las máquinas funcionen sin técnicos humanos. La cara de Richard Cole no mostraba emoción. Deberías haber pensado en eso antes de votar para limitar nuestra expansión. Y controla nuestra población. Hiciste tu elección, ahora vive con ella. Dr. Kevin Walls estaba lidiando con solicitudes aún más desesperadas como jefe de consorcio médico interespecies. Ha pasado 15 años compartiendo el conocimiento médico humano con especies exóticas. Los médicos humanos habían desarrollado curas para enfermedades que mataron a millones de extraterrestres. Hospitales humanos habían tratado a pacientes extraterrestres cuando su propia medicina falló. Ahora todos. Eso estaba poniendo fin al revolucionario tratamiento contra el cáncer que los científicos humanos habían creado y que estaba siendo clasificado como humano. Solo la tecnología, las técnicas quirúrgicas que los médicos humanos les habían enseñado a los médicos extraterrestres ya no se compartían. El equipo médico que los humanos habían construido para hospitales alienígenas estaba siendo cerrado de forma remota. El Consejo envió un mensaje de emergencia de que una plaga había estallado en su mundo natal y que sus propios médicos no podían deténgalos. Solo la medicina humana había sido capaz de curar esta enfermedad en particular. Estaban pidiendo ayuda al día. La respuesta de Walls fue simple. La tecnología médica humana ahora está restringida a los humanos. Colonia, solo comuníquese con sus propios investigadores médicos para obtener ayuda. Pero lo más. Un cambio impactante vino de la almirante militar Patricia Stone al mando de la flota de defensa conjunta que protegía el borde exterior del espacio del Consejo. Las naves humanas constituían el 60% del poder de combate de la flota. Las tácticas humanas avanzadas en la galaxia eran lo único que había evitado que los misteriosos cazadores del vacío invadieran. El anuncio del almirante Stone del Consejo Espacial envió oleadas de miedo a través de todos los gobiernos alienígenas, todos humanos. Los buques militares están regresando al espacio humano de inmediato. Estamos terminando nuestra participación en toda la defensa conjunta. Operaciones. Los territorios del Consejo ya no son nuestra responsabilidad. La harán. El mando militar envió un mensaje urgente al almirante Stone. Defensa del borde exterior. Las estaciones no pueden funcionar sin apoyo humano. Los cazadores del vacío se abrirán paso en cuestión de semanas. La respuesta fue transmitida en todas las frecuencias militares que tiene el Consejo Galáctico. Repetidamente afirmó que los humanos son demasiado agresivos y militaristas. Claramente no necesitan nuestra agresiva protección militar. Defiéndanse. El ministro de Defensa coreano intentó un enfoque diferente. Almirante, hemos estado luchando juntos durante 30 años seguramente. Nuestra amistad significa algo. Amistad. Almirante Stone se rió. Pero no fue un sonido feliz. Los amigos no votan para restringir el crecimiento de los demás. Los amigos no se tratan como los amigos de los animales peligrosos. No pasan décadas insultándose unos a otros en reuniones públicas. Nunca fueron nuestros amigos. Estábamos felices de dejarnos hacer el trabajo peligroso mientras usted se quejaba de cómo lo hicimos en 24 horas.
Naves humanas desaparecían de las posiciones de defensa en toda la galaxia. Los gobiernos alienígenas observaban con horror cómo su protección desapareció. Los sistemas de alerta temprana que los humanos habían construido silenciaron las rutas de patrulla que los humanos. Los capitanes que habían establecido se quedaron vacíos. El capitán Danny Foster envió el mensaje final que dejaba todo claro como el nuevo enlace de la humanidad, con lo que quedaba de la Alianza de Mundos Independientes, emitió una declaración de que cada alienígena, gobierno recibido durante 50 años, construiste tu civilización sobre espaldas humanas. Usas nuestra tecnología, nuestra medicina, nuestra protección y nuestro conocimiento, luego actúas como un premio cuando nos cansamos de cargándote. Te quejas de que éramos demasiado peligrosos mientras te manteníamos a salvo. Dijiste que éramos demasiado agresivos mientras te cargábamos. Resolviste tus problemas. Dices que fuimos demasiado violentos mientras luchábamos en tus guerras. Él hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran en toda la galaxia. Ahora puedes ver cómo se ve una galaxia sin humanos. Ingenio manteniendo sus sociedades en funcionamiento. Puede descubrir cómo es la paz cuando las especies más agresivas decide que no vale la pena proteger. Buena suerte. La transmisión terminó saliendo. La galaxia en silencio, aturdido en el espacio de un día. Todo había cambiado. Los humanos se habían ido y los extraterrestres finalmente estaban obteniendo lo que habían pedido todo el tiempo que estuvieron solos 3 semanas. Después de que los humanos abandonaron la galaxia, lo que los extraterrestres no habían entendido era cuánto duraría todo su camino. De la vida dependía de la tecnología y el conocimiento humanos. No se trataba solo de acuerdos comerciales o protección militar que los humanos tenían. Construyó una base que mantuvo en funcionamiento la civilización espacial moderna. El comandante Steve Allen observaba desde la cabina de su nave puente mientras un buque de carga turístico flotaba impotente en el espacio. El enorme barco era completamente muerto. Sus motores habían dejado de funcionar. Sus luces estaban apagadas y estaba girando lentamente fuera de control. La tripulación alienígena estaba enviando llamadas de emergencia pidiendo ayuda. El problema era simple. La nave Toan usó una fusión hecha por humanos. Reactor para alimentar sus motores. El núcleo del reactor se había quemado, lo que sucedió a cada unidad fusión drive después de aproximadamente 5 años de uso. Normalmente esto no fue un gran problema. La nave atracaría en la estación espacial más cercana con piezas de repuesto de fabricantes humanos y sería de regreso al espacio en un día. Pero ahora no había piezas de repuesto. Los humanos habían dejado de venderlas a extraterrestres, los Turán. El capitán estaba transmitiendo en todas las frecuencias ofreciendo enormes cantidades de dinero por un solo núcleo de reactor. Nadie puede ayudarlo, nave Turán. Este es el comandante Allen del Gerais en Esteve de dijo en su dispositivo de comunicación que recibimos tu llamada de socorro al extraterrestre. Capitán, sonó desesperado. Comandante Allen, gracias a las estrellas necesitamos emergencia asistencia. Nuestro fusión drive está muerto. Tenemos 300 pasajeros a bordo, incluidos niños. Nuestro soporte vital fallará en 2 días sin energía. Esteve sintió pena por los alienígenas, pero sus órdenes eran claras. Entiendo su situación, capitán, pero la tecnología humana ya no está disponible para las embarcaciones no humanas que necesitará. Encuentre proveedores alternativos para el núcleo de su reactor. Pero no hay alternativas, gritó el capitán Toan. Se han puesto en contacto con todos los principales fabricantes de la galaxia. Nadie más fabrica fusión núcleos que funcionan con nuestro sistema. Solo la tecnología humana es compatible. Esteve sabía que esto era cierto. Los impulsos de fusión humana eran los mejores en la galaxia, que duraron 3 veces más que los motores alienade. Consumían un 40% menos de combustible y necesitaban mucho menos mantenimiento durante los últimos 30 años. Casi todas las especies de carenados espaciales tuvieron cambiar la tecnología de fusión humana. Ahora que los humanos se habían ido, miles de naves se estaban descomponiendo sin forma de arreglarlos. Ese ya no es nuestro problema, Esteve dijo. Deberías haber pensado en esto antes de que tu gobierno votara para restringir la expansión humana. El capitán Tayurano guardó silencio durante un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era: Comandante Roto, hay niños en este barco, gente inocente que tenía nada que ver con las decisiones del Consejo. Esteve cerró los ojos. Esta era la parte más difícil de su trabajo ahora, capitán. Póngase en contacto con el Consejo Galáctico. Pídales que resuelvan su problema. Ya no somos responsables de mantener naves alienígenas. Operativo. Apagó la comunicación y observó cómo el barco Torian se alejaba a la deriva que su tripulación estaba mirando.
Él con expresiones incómodas, a nadie le gustaba dejar morir a la gente en el espacio, pero las órdenes de la Tierra eran humanos absolutos. Terminamos siendo el servicio de reparación gratuito del Galaxy. La misma escena sucedía en todas partes. La doctora Mónica Rivera, que solía ejecutar el intercambio de tecnología galáctica, recibía miles de solicitudes de emergencia todos los días el colectivo de Andrómeda. Procesadores de computadora de reemplazo necesarios para sus sistemas de defensa planetaria. Sin estas computadoras, 12 de sus los mundos no podían defenderse de los asteroides o los desechos espaciales que la Federación Regeliana estaba pidiendo. Procesadores atmosféricos. Estas máquinas mantuvieron el aire respirable en 14 de sus mundos coloniales. Los procesadores se estaban descomponiendo y solo los humanos sabían cómo construir otros nuevos sin reemplazos. Millones de rigelianos se asfixiarían, incluso las multitudes de ferianos pedían ayuda aunque trataban de ocultar su desesperación. Una enfermedad había estallado en su mundo natal que sus propios médicos no podían curar. Necesitaban atención médica humana, escáneres y medicamentos de tratamiento, pero estaban demasiado orgullosos para admitir que se habían equivocado acerca de los humanos. La respuesta a todo. Ellos eran lo mismo. No se proporcionaría ayuda. La tecnología humana era para humanos. Solo que ahora el capitán Danny Foster estaba observando el colapso desde su posición en la Alianza Mundial Independiente. El trabajo era monitorear lo que le estaba sucediendo a la economía galáctica. Los números eran aterradores. Comando terrestre, esto es. El capitán Foster, con mi informe semanal, dijo en su grabadora: el crédito galáctico ha perdido el 70% de su valor. El transporte interestelar ha disminuido en un 85%. La mayoría de las principales rutas comerciales han cerrado. Completamente abajo, miró su pantalla de datos que mostraba señales rojas de advertencia. De cientos de sistemas estelares, el desempleo en los mundos conciliares es del 60% y está comenzando una creciente escasez de alimentos. En planetas agrícolas, porque sus sistemas de terraformación diseñados por humanos están fallando en los mundos agrícolas nexarianos. Informe que los rendimientos de los cultivos han bajado un 90% sin fertilizantes humanos. La peor parte ¿era que los extraterrestres habían tratado de reemplazar la tecnología humana con la suya propia? Todas las especies principales habían pasado décadas intentándolo, para copiar invenciones humanas, pero habían fallado completamente los impulsos de fusión humana. Si las computadoras humanas son demasiado complejas, usan principios cuánticos que otras especies. No entendía que los equipos médicos humanos requerían materiales que solo los humanos sabían fabricar. La doctora Patricia Goods, que solía trabajar con equipos de investigación alienígenas, explicó el problema en su informe a la Tierra. Nunca aprenden él. Principios básicos detrás de nuestra tecnología. Simplemente aprenden a usar los productos terminados. Es como darle un automóvil a alguien. Sin enseñarles cómo funcionan los motores cuando el auto se rompe, no tienen idea de cómo solucionarlo. El oficio corellano. El ministerio envió un mensaje oficial a la Tierra ofreciendo pagar 10 veces el precio normal por los componentes de Fusion Drive. Explicaron que toda su economía se basaba en el transporte interestelar y sin barcos en funcionamiento su civilización colapsaría. La respuesta del secretario de Estado Richard Cole fue transmitida por toda la galaxia. La gente de la Tierra ya no están interesados en apuntalar economías que nos trataron como ciudadanos de segunda clase para los que han tenido 50 años. Desarrolle su propia tecnología. El hecho de que haya elegido no hacerlo es su problema. No en nuestro gobierno de Alarán intentó un enfoque diferente. Ofrecieron compartir su tecnología de armas más avanzada con humanos a cambio de continuar acceso a unidades de fusión humana. Señalaron que sus armas podrían hacer que las naves humanas fueran aún más poderosas. La propia presidenta Ellen Davis respondió a esta oferta: no necesitamos sus armas, no necesitamos su tecnología. No necesitamos nada que tengas que ofrecer. Ese es el punto que aún no entiendes, de que nunca dependimos. Dependías de nosotros. En 2 meses la economía galáctica había colapsó por completo. Las reuniones de emergencia del Consejo Galáctico estaban sucediendo todos los días ahora, pero no tenían soluciones. No podían obligar a los humanos a ayudarlos, no podían construir tecnología de reemplazo lo suficientemente rápido. Ni siquiera podía mantener los servicios básicos en sus propios mundos sin apoyo humano. El comandante Allen recibió uno mensaje final con el carguero Tayuran que había encontrado semanas antes. El barco había cojeado a un consejo estación espacial, pero todavía estaban varados allí. El mensaje del capitán era simple: comandante Allen, este es el capitán
Seban del buque de carga Star Wanderer quería que supieras que mi gobierno ha solicitado oficialmente que el Consejo pide disculpas a la humanidad y te pide que regreses ahora. Nos damos cuenta de que cometió un terrible error la galaxia. No puede funcionar sin el conocimiento y la tecnología humanos. Esperamos que no sea demasiado tarde para arreglar lo que hemos roto. Steve Allen reenvió el mensaje al comando de la Tierra. Sin cometa, él sabía lo que él. La respuesta sería que los humanos no regresarían solo porque los extraterrestres finalmente se habían dado cuenta de que los necesitaban. Galaxy tendría que ofrecer mucho más que disculpas para ganarse la cooperación humana nuevamente. El verdadero terror comenzó cuando el cazadores de vacío salieron de los oscuros espacios entre las estrellas. Estos misteriosos asaltantes han estado atacando el exterior, los bordes de la galaxia durante 20 años, pero nadie los había visto entrar tan profundamente en el espacio del Consejo antes del Joint. La flota de defensa liderada principalmente por naves humanas siempre los había mantenido alejados de los mundos importantes, pero ahora las naves humanas. Nos fuimos. El almirante Greg Martínez estaba sentado en su centro de comando en la estación Luna cuando llegaron las primeras llamadas de emergencia. La base lunar se había construido para coordinar las operaciones de defensa en toda la galaxia, pero ahora solo. Espacio humano protegido. Greg había sido militar durante 30 años y nunca había visto nada como lo que estaba sucediendo. Señor, estamos recibiendo una llamada de socorro de la colonia Alarande. Vega 7 informó que la coronel Amy Foster, su asistente, parecía preocupada mientras leía el mensaje en su pantalla. Dicen que la flota masiva de cazadores del vacío acaba de aparecer en su sistema. Sus defensas planetarias están siendo abrumadas. Greg miró el mapa estelar en la pared. Vega 7 era un mundo hermoso con 12 millones de civiles alaranos. Tenía fábricas, escuelas, hospitales y granjas antes de que los humanos abandonaran el Consejo. Los desafiantes y sus. El grupo de batalla habría saltado al hiperespacio de inmediato para ayudar a defender el planeta. El desafiante. Glegg preguntó, aunque ya sabía la respuesta. ¿Qué es el desafiante? Patrullando la ruta marítima de la Tierra y Marte, el capitán Roberts está siguiendo su nuevo órdenes de proteger solo territorios humanos. Greg asintió lentamente con sus órdenes desde la Tierra. Estaban muy claros que las naves militares humanas debían defender los mundos humanos solo. El resto de la galaxia ya no era su responsabilidad. Enviar la solicitud de los altarios al Consejo Galáctico. Decir ellos es su problema. Ahora Coronel Foster parecía incómodo. Señor, debería. Al menos les enviamos información táctica. Sabemos más sobre la lucha contra los cazadores del vacío que nadie. No, Greg. Dijeron firmemente que pasaron 30 años diciéndonos que éramos demasiado violentos y agresivos. Dijeron que nuestras tácticas militares eran demasiado brutal. Déjalos manejar esto con sus propios métodos pacíficos. 6 horas después, Vegas 7 se quedaron en silencio. Los cazadores del vacío se habían llevado por todo el planeta 12 millones de alarianos, esclavizados, muertos o desaparecidos. El último mensaje del gobierno planetario fue una súplica desesperada de ayuda humana que nunca vendría. El capitán Tony Phillips estaba monitoreando las comunicaciones alienígenas desde un barco cerca de la zona neutral. Lo que él oído le heló la sangre. Los cazadores del vacío ya no atacaban al azar. Habían cambiado por completo estrategia. Evitaban el espacio humano por completo y centraban todos sus ataques en los antiguos territorios del Consejo. Es como si supieran que no vamos a ayudar a Tony, informó al almirante Martínez. Cada ataque está afectando los mundos del Consejo. Ni siquiera han intentado sondear nuestras defensas. Parecen entender que hayamos retrocedido. Esto era exactamente lo que estaba sucediendo. Los cazadores del vacío habían estado observando la galaxia durante décadas, aprendiendo sobre tácticas militares humanas y estudiando cómo funcionaba la flota de defensa conjunta. Sabían que los humanos eran la verdadera amenaza, no los gobiernos alienígenas con sus débiles ejércitos y armas obsoletas. La Fuerza de Defensa Corelliana intentó detener una incursión de cazadores del vacío en sus estaciones mineras, pero fue un desastre. Los extraterrestres parecidos a peces usan las mismas estrategias defensivas que aprendieron de los humanos, pero no entendieron por qué las estrategias funcionaron. Pusieron sus barcos en las posiciones correctas, pero no sabían cuándo atacar ni cómo coordinarse. Sus movimientos. La capitana Sarah Black observó una batalla desde larga distancia a través de los sensores de su nave. Las naves corellianas volaban en perfecta formación como lo harían las naves humanas, pero cuando los cazadores del vacío atacaron a los corellianos, dudaron. Esperaron órdenes que nunca llegaron.
Esperaban que las naves humanas aparecieran y tomar la iniciativa en la batalla que están librando como si todavía tuvieran apoyo humano, Sara informó que son, dejando huecos en su formación para naves humanas que no están allí. Están esperando que los comandantes humanos les den las órdenes. La flota corelliana fue destruida en menos de una hora al vacío. Cazadores capturaron 3 estaciones mineras y esclavizaron a miles de trabajadores. Fue la peor derrota militar en Corellian historia. La gente del insecto nexeriano probó un enfoque diferente que siempre había sido mejor en tácticas militares que la mayoría de las especies alienígenas. Sus mentes parecidas a insectos eran buenos coordinando grupos grandes, pero ni siquiera ellos podían manejar a los cazadores del vacío sin ayuda humana. Tecnología de armas. Los barcos nexerianos usaban escudos de energía y cañones de plasma. Al igual que la mayoría de los ejércitos alienígenas, estas armas habían sido lo suficientemente buenas cuando los humanos estaban presentes para luchar de verdad. Pero, contra la avanzada tecnología del cazador de vacío, las armas alienígenas eran casi inútiles. El Dr. Kevin Wall solía trabajar con ejércitos alienígenas. Explicó el problema en su informe a Comando Terrestre que las armas alienígenas están atrasadas unos 20 años. Tecnología Void Hunter. La única razón por la que la flota de defensa conjunta tuvo éxito fue porque las armas humanas podían perforar a través de escudos de cazadores del vacío sin nuestros rayos de partículas y torpedos cuánticos. Las naves alienígenas ni siquiera pueden dañar las naves cazadoras del vacío que aprendieron los zefirianos esta lección de la manera más dura en que su mundo natal ha sido considerado el planeta más fuertemente defendido de la galaxia. Tenían cientos de buques de guerra, plataformas de defensa orbital y generadores de escudos planetarios de los que los apirianos estaban orgullosos. Su fuerza militar y a menudo se jactaban de que podían defenderse sin ayuda humana el vacío. Los cazadores demostraron que estaban equivocados. En 12 horas la flota Zefria luchó valientemente, pero sus armas apenas arañaron al enemigo. Sus escudos colapsaron bajo el asalto de los cazadores del vacío, su famoso orbital. Las fortalezas fueron destruidas una a una. El capitán Mickey Turner estaba monitoreando el batalla desde su posición en el borde del espacio humano. Había luchado junto a naves Zefrias muchas veces en el pasado. Sabía que sus capitanes personalmente verlos morir era una de las cosas más difíciles que había hecho Comando Terrestre. Esto es, el capitán Turner dijo en su dispositivo de comunicación que el mundo natal de los Zefrios ha caído. Los cazadores del vacío lo han hecho roto a través de todas sus defensas. El gobierno planetario está solicitando asistencia de evacuación inmediata. La respuesta de la Tierra fue la misma de siempre: solicitud denegada. Zepri en el espacio es fuera de nuestra área de responsabilidad. Mickey observó cómo la orgullosa capital Zefria quemaba a los alienígenas que habían gastado décadas criticando las tácticas militares humanas. Estaban aprendiendo lo que sucedía cuando esas tácticas no estaban allí para proteger ellos. El patrón repetido a través del borde exterior. 47 mundos cayeron al vacío. Cazadores en solo 2 meses. Los alienígenas no tenían respuesta para la avanzada tecnología del enemigo y las brutales tácticas propias. Los ejércitos que han sido diseñados para trabajar junto a las fuerzas humanas estaban indefensos ante su propio almirante Martínez. Recibió un mensaje personal de su viejo amigo, el almirante Kevar, de la Armada de Alarán. Habían servido juntos durante 15 años y se habían salvado la vida varias veces en la batalla contra él. Cazadores del vacío, Greg, viejo amigo, comenzó el mensaje del almirante alienígena: sé que tienes tus órdenes, pero seguramente puedes ver lo que está sucediendo. Los cazadores del vacío están destruyendo todo lo que construimos juntos. Están esclavizando poblaciones enteras. Los niños están muriendo mientras discutimos sobre política. Greg escuchó todo el mensaje, pero su respuesta fue breve: almirante Kevarju y su gobierno hizo su elección cuando votó para restringir la expansión humana y controlar a nuestra población. Decidí que los humanos eran demasiado peligrosos para que se les confiara la libertad. Ahora puedes ver cómo es el peligro real. Sin protección humana, al final del 4.º mes, los cazadores del vacío controlaban 1/3 de lo que solía ser Consejo Espacial. Millones de alienígenas murieron o esclavizaron civilizaciones enteras. Los gobiernos alienígenas restantes quedaron atrapados en un círculo cada vez menor de espacio defendido mientras los humanos. Las colonias continuaron expandiéndose pacíficamente en la dirección opuesta, completamente a salvo del caos. La ironía no fue. Nadie perdió la misma agresión que el Consejo Galáctico temía en los humanos. Era lo único que mantenía a salvo la galaxia ahora que los humanos habían retirado sus peligrosas fuerzas militares. Los monstruos eran libres de hacer lo que quisieran 6 meses después de que los humanos salieran del Consejo Galáctico. La galaxia, moribundos,
Los oradores de consejo se pararon en lo que solía ser la sala de reuniones diplomáticas más grande del espacio conocido, ahora la mitad de él. Los asientos estaban vacíos, los alienígenas que solían sentarse en esas sillas estaban muertos, esclavizados por cazadores del vacío o escondidos como refugiados en los pocos mundos seguros que quedaban. La hermosa cámara que alguna vez había zumbado con los sonidos de 100 mundos diferentes. Species ahora estaba en silencio y la fría iluminación de emergencia proyectaba extrañas sombras en él. Paredes del sistema de reciclaje de aire hacía ruidos de chirrido porque nadie sabía cómo arreglar los componentes hechos por el hombre que... Sisra miró a su alrededor a los pocos líderes alienígenas sobrevivientes, todos ellos. Parecía terrible que el representante de Ceprian hubiera perdido sus colores brillantes y ahora pareciera gris y enfermo. Al delegado corelliano le faltaban 2 de sus garras perdidas cuando los cazadores del vacío atacaron su mundo natal, incluso los orgullosos. Los nexarianos emitían silenciosos chirridos de angustia fuera de la estación A. Un solo barco humano se acercó lentamente a la Constitución de los EU, transportado por el embajador Hake Morrison, el hombre que había comenzado toda esta crisis al irse hace 6 meses. Cicide envió docenas de mensajes rogándole que volviera a hablar. Ella le había ofrecido disculpas, sobornos e incluso amenazas. Nada había funcionado hasta que envió un último mensaje que simplemente decía: «Por favor». Hake Morrison entró en él. La cámara de consejo parecía más vieja que cuando había dejado el estrés de los últimos 6 meses. Aparecieron en su rostro, pero sus ojos aún estaban duros y decididos. Detrás del vino la doctora Sarah Johnson, la nueva jefa de Asuntos Diplomáticos Humanos, y la almirante Rachel Stone, que había reemplazado al almirante Hughes como principal militar humano. Comandante, los 3 humanos se sentaron en la misma mesa de la que se habían alejado hace 6 meses el alienígena restante. Los líderes los miraron con desesperada esperanza mezclada con vergüenza. «Necesitamos que regresen», dijo Suyazra sin ninguna introducción o ceremonia. «La galaxia está muriendo sin participación humana». Hake se recostó en su silla y miró alrededor de una cámara casi vacía. «La galaxia estaba muriendo con nuestra participación también. Orador, simplemente preferías una muerte más lenta que pudieras fingir que no estaba sucediendo». La doctora Sarah Johnson abrió un data pad y comenzó a leer números con voz clínica tranquila. 14 especies se han ido completamente extinto en los últimos 6 meses. 47 mundos han sido totalmente despoblados. Con los ataques de los cazadores del vacío, sus territorios restantes se están reduciendo en un promedio de 3 sistemas estelares por semana. A las tarifas actuales, los cazadores del vacío controlarán el 90% de la galaxia en 2 años. La representante nexariana, una de las pocas sobrevivientes del consejo gobernante de su especie, habló con una voz que estremeció. «Con desesperación, nombra tus términos lo que quieras, lo aceptaremos». Hake Morrison sonrió, pero no fue una expresión feliz al principio inmediata y disolución completa del Consejo Galáctico. Esta organización ha demostrado que no puede funcionar de manera efectiva. Varios extraterrestres emitieron sonidos de angustia, pero nadie argumentó que el Consejo había fallado completamente. Segundo Hake continuó con el establecimiento de un nuevo órgano de gobierno, llamados la Alianza Galáctica Terran. Los humanos tendrán el 40% de poder de voto y tendrán autoridad de veto sobre todos decisiones militares. La piel de los representantes Zephyros brilló de amarillo débil. 40%, que parece mucho para una especie por la que habló la almirante Rachel Stone. La primera vez que su voz se enfrió como el espacio, una especie que los ha mantenido vivos al resto de ustedes durante 50 años. Una especie que tiene conocimiento tecnológico y el poder militar para resolver problemas en lugar de simplemente hablar sobre ellos. La tercera doctora Johnson dijo que, leyendo de su lista, eliminó por completo todos restricciones a la expansión y colonización humanas. No más cuotas, no más controles de población, no se requieren más permisos para nada. El altariano. Los tentáculos del orador se retorcieron nerviosamente. ¿Pero qué pasa con la asignación de recursos? ¿Qué pasa con las disputas territoriales? Cuarto Hake dijo, ignorando la cuestión: reparaciones por el daño económico causado por sus políticas discriminatorias a todas las especies. Haber votado a favor de restricciones a las actividades humanas pagará una indemnización a las colonias humanas afectadas. Los extraterrestres se miraron unos a otros con creciente pánico. Estos términos eran mucho más duros que cualquier cosa que hubiera hecho el antiguo concilio. Impuesto a nadie, y a cambio, susurró al delegado corelliano su voz apenas audible. El almirante Stone se puso de pie lentamente. A cambio salvaremos lo que es
A la izquierda de tus civilizaciones, haremos retroceder a los cazadores del vacío, reconstruiremos las redes de defensa, compartiremos nuestra tecnología nuevamente y construiremos una nueva galaxia donde los humanos sean reconocidos como los líderes que siempre hemos sido. Ella hizo una pausa, mirando a cada alienígena a los ojos. Pero, entiendan esto claramente, ya no estamos pidiendo su permiso, ya no estamos solicitando su aprobación, estamos ofreciéndote la oportunidad de ser parte de algo mejor de lo que tenías antes. Tómalo o déjalo al día siguiente. El representante sirio fue primero en hablar. ¿Qué garantías tenemos de que los humanos no abusen de este poder, Jaque? Morrison se rió, pero no fue un sonido cruel. Garantías. ¿Que quieres garantías? Deja. Te digo lo que garantizamos. Garantizamos que las colonias humanas estarán seguras y prósperas. Garantizamos que la tecnología humana continuará avanzando. Garantizamos que las fuerzas militares humanas protegerán los intereses humanos. Él inclinó hacia adelante, su voz volviéndose más seria. En cuanto al resto de ustedes, lo harán ser tratado exactamente tan bien como usted nos trata a nosotros y son buenos aliados. Se beneficiarán de la protección humana y tecnología. Si causan problemas, tendrán que resolverlos ustedes mismos. La elección es suya. El voto fue unánimemente. Incluso las multitudes de furianos y alarianos votaron que sí, que no tenían otra opción. La alternativa era la extinción en cuestión de horas. El Consejo Galáctico estaba disuelto oficialmente. Se estableció la nueva Alianza Galáctica Terran con Jaque Morrison como primer secretario. Las naves humanas generales comenzaron a moverse de inmediato para establecer nuevas posiciones defensivas alrededor del alienígena sobreviviente. Mundos. La primera batalla contra los cazadores del vacío ocurrió solo 3 días después. El almirante Stone dirigió personalmente una flota de buques de guerra humanos para liberar el mundo minero corellano de Kepler 7. La batalla duró solo 4 horas. Torpedos cuánticos humanos atravesaron Boyd Hunter. Escudos como si estuvieran hechos de papel. Rayos de partículas humanas cortan naves enemigas por la mitad. Coordinación táctica humana girada. El cazador del vacío ataca por sorpresa en una ruta completa. Los alienígenas observaron asombrados cómo lo hacían las fuerzas humanas en 4 horas. Lo que sus propios ejércitos no habían logrado hacer en 6 meses. Los cazadores del vacío no eran invencibles después de todo. Solo necesitaban las armas y las tácticas adecuadas para derrotar a Jaque Morrison. Plataforma de observación de una constitución de los EU. Observando cómo las naves coloniales humanas se mueven hacia los sectores formalmente restringidos. Las naves llevaron las semillas de una nueva civilización galáctica. Esta vez la humanidad no estaría pidiendo permiso a nadie para crecer y prosperar. La doctora Sarah Johnson se unió a él en la ventana. ¿Crees? Ellos han aprendido la lección.